Es acá. Entonces, vimos una materia de estructuras de control, ¿no es cierto? ¿Qué estructuras de control vimos en el fondo? ¿Se acuerdan? ¿O lo que era una estructura de control? ¿Ya? La estructura de control, en el fondo, era esa manera de que el código iba en una cierta secuencia y en alguna parte del proceso se podía tomar la decisión de hacer alguna parte de código u otra parte de código. Y esto decida para dónde ir, ya sea para un lado o que vaya para otro lado. ¿Ya? Y esta estructura de control es el if. ¿Ya? ¿Entiendes? Esa es la estructura de control que decide si vamos a ejecutar una parte cuando es verdadero o la otra parte cuando esto es falso. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día son otro tipo de estructuras de control que permiten repetir código. ¿Ya? En el fondo, está el programa funcionando en una cierta secuencia y de repente hay un bloque de código, ¿no es cierto?, que puede volver a empezar y se repite definidas o indefinidas veces y cuando termina, continúa donde estaba, ¿ya? Y se genera este ciclo de repeticiones. ¿Ya? ¿Se entiende? Es esa capacidad de repetir la ejecución de cierto código. ¿Ya? El if tomaba la decisión si el camino, venía la pregunta, iba por un lado o iba por otro. Acá lo que estamos viendo es que yo pueda tener un conjunto de acciones y decidir si vuelvo arriba, ¿ya? Para que eventualmente continúe más abajo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y alguien comentó antes el famoso while, ¿ya? Y while es el comando que permite repetir código. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos la estructura del while, ¿no es cierto?, que contiene una cierta condición similar a un if y el código que va a ejecutar cuando esto es verdadero. La pregunta de Jorge no lo entiendo. ¿Qué diferencia hay entre uno y lo otro? Si los dos son ciclos, ¿cuál es el otro? Estamos viendo el while. For todavía no lo he visto, ¿ya? Y hay diferencias. Los dos son ciclos, los dos repiten, pero tienen un comportamiento no tan idéntico. ¿Ya? Por ahora vamos a ver el while. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende lo que vamos a hacer o no? Voy a guardar acá. Clases. Vamos a poner acá. While. ¿Qué significa este while? Que yo voy a repetir
cierta cantidad de código mientras algo sea verdadero. ¿Ya? Entonces, la típica manera de echarlo a andar es con algún tipo de contador. Por ejemplo, a igual 1 y mientras a sea menor que 10, repita algo. ¿Y qué voy a repetir? Print a, y además le voy a decir incrementemos a en 1. ¿Ya? ¿Qué debiera hacer este código? Tal cual como está. ¿A quién se le ocurre? Creo una variable y mientras esto sea verdadero, va a hacer esto que está acá abajo. Que va a igualar todo, o sea, va a seguir todo el rato hasta que sea 10. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto acá, voy a ver del 1 al 9 en este caso, porque esto se cumplía mientras a sea menor estricto que 10. Si lo hubiera puesto menor o igual, va a llegar hasta el 10. ¿Ya? Entonces, a partió siendo 10, esto es verdadero, a es menor que 10, entonces imprima a. Y después, ¿qué voy a hacer? Súmele 1 a. Cuando termina el código, ya no hay más líneas dentro de este while, vuelve a preguntar, ¿a es menor que 10? Si eso es cierto, lo imprime y le suma. ¿Se entiende? Se hace ese ciclo. Si esto lo vemos paso a paso, yo voy a tener una variable a, ¿no es cierto? Que parte creándose con el 1. Entonces, llega acá el print, ¿no es cierto? ¿Qué va a aparecer en pantalla? Si está en la pantalla. A ver, voy a hacer para que me quede bien el ejemplo. Y está la pantalla. Si yo guardo un 1, acá se va a guardar, cuando pongo print va a aparecer el 1. Siguiente línea, le voy a sumar 1 a. ¿Dónde se guarda eso? Acá. Ahora vale 2. Cuando vuelve arriba, 2 es menor que 10, verdadero. Imprima a y me aparece un 2. Súmele 1 a. Entonces ya no es 2, es 3. ¿Se entiende cómo va esto, no? Sí. Profe, tengo una duda yo. Es Debe. que en el print no ve que después puso el A más igual 1, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que al ponerlo antes, ¿por qué da, o sea, sin que el while A sea igual a, mayor o igual a 10, sino que sea solamente, o sea, menor? ¿Por qué cambia el ¿Ya? número que me da? Porque, por ejemplo, yo lo imprimí con la variable antes de que se le sumara 1, antes del print. Entonces me da 10 igual. Y después de eso me da 9. No sé si se entiende. ¿Sí? En el fondo, si sumas antes de imprimir, ¿no es cierto? Si sumas antes de imprimir, te genera ese efecto de que, de hecho, debiera primero mostrar partir por el 2 hasta llegar al 11. ¿Ya? Tengo que dejarlo acá para que vaya hasta el 10. Pero eso también significa que tengo que partir de 0 para que dé del 1 al 10. Porque estoy sumando antes de mostrar. O sea, el orden ahí sí me importó. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Cómo sabe Python cuántas líneas tiene que repetir? ¿Ya?
¿Este print se va a repetir o no? Ese no, No, ¿no es cierto? ¿Por qué? porque es aparte del ciclo. Ya, perfecto. Si lo ejecuto, estos paréntesis también. Terminé, me aparece una sola vez, porque hizo toda la repetición y después me dice terminé. ¿Qué pasa si lo dejo junto? Ahí. ¿Cuántas veces va a aparecer? Una. Una, ¿no es cierto? Porque lo que realmente me importa es el espacio, no las líneas extras. Pero si lo dejo ahí, Ahí está dentro. ¿ya? Ahí sí que está dentro y efectivamente me va a aparecer el terminé todas las veces. ¿Ya? O sea, el código que está inscrito dentro del while cumple las mismas reglas del if, en este caso. ¿Ya? Y mientras esto sea verdadero, se va a ejecutar acá. ¿Ya? While no tiene else. O sea, si esto siempre fuera falso, voy a poner el terminé. Si esto siempre fuera falso, por ejemplo, que A partiera siendo 10, el ciclo nunca lo va a hacer. A es menor que 10, falso. Entonces no hago nada y me salgo. Y continúo más adelante. ¿Ya? Profe, Dime. el otro día mostró una manera de hacer que el ciclo del while terminase, pero sin el broke. Y no recuerdo muy bien cómo era. No sé si Sin el break. break. Pero ojo que yo no he visto esta materia con ustedes todavía. Ok, ok. Yo creo que el ayudante. Bueno, también estoy en programación avanzada, esto sí lo vimos en el repaso y eso está en los videos en YouTube, no sé. Pero técnicamente no hemos visto eso todavía. ¿Ya? Yep. Yo podría salir anticipadamente, que no es la idea, pero podría decir if A es igual a 5, voy a decir que A igual a 100. Entonces, ¿qué logro con eso? Romper artificialmente el while, porque si se cumple una condición, cambio A y después el A, esto ya lo va a hacer falso. Entonces, en el fondo aquí lo hace hasta el 5. ¿Ya? En el fondo, transformo la variable en algo que me asegura que el while termine. ¿Ya? Veamos otra manera de usar el while. ¿Ya? Un poquito más razonable. ¿Qué pasa si digo notas curso igual 5 notas? Entonces, y tengo notas ingresadas igual 0 notas ingresadas. Entonces ahora yo voy a decir mientras notas ingresadas sea menor que las notas del curso, mientras eso sea verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir las notas. Ah, pero antes que eso necesito partir con que la suma de notas es 0. Entonces, suma más igual int del input ingrese la nota y aquí yo le puedo poner no ingresar. Perdón. ¿Ya? Y cuando termina eso, yo le puedo decir imprímame el promedio. Y digo suma dividido en notas del curso. Veamos cómo va. ¿Qué hice mal?
el input. Ya no le gustó eso, lo voy a hacer. Hagámoslo con los porcentajes. Ingrese la nota tal. Y ahí sí. Ingrese la nota 0, un 5. Ingrese la nota 0, un 5, un 4 ahora. ¿Qué nos pasó acá? ¿Por qué esto no termina? ¿O por qué me sigue pidiendo notas? Yo quise sumar notas, pero siempre me está pidiendo más. ¿Qué problema nos pasó acá? ¿Se fijan? Puso un Que número. las notas ingresadas son mayor que son mayor que 0. Estoy sumando notas, pero nunca hice crecer esto, la cantidad de notas que ya tengo. ¿Ya? Incremento la cantidad de notas. Entonces, ingrese la nota 0, un 5. Ingrese la nota 1, un 2. Ingrese la nota 2, un 6. Ingrese la nota 3, un 4. Ingrese la nota 4, un 7. ¿Ya? Promedio 4,8. ¿Ya? Quizás no quedó muy bonito que vaya del 0 al 4. Bueno, puedo ponerle acá notas ingresadas más 1. Aquí no estoy incrementando la nota, simplemente estoy mostrando gráficamente que tiene una nota más. ¿Ya? Ingresa la nota 1, un 5, un 4, un 3, un 5, y la nota 5 se saca un 6, promedio 4,6. ¿Ya? Pero eso sería lo mismo si se incrementa antes la nota ingresada en vez de incrementarla en esa misma variable. ¿Puede ser? Si esto lo tiro para acá arriba, ahí, ¿no es cierto? Y lo muestro sin nada, simplemente que sume lo que la persona escribe, ahí también debiera andar. Nota 1, un 5, un 5, un 5, un 5 y un 6, un 5, 2. ¿Ya? En el fondo, quizás ustedes me pueden decir, ya, pero son 5 notas, no costaba nada hacer 5 veces ingrese la nota. Pero si resulta que después son 15 notas, ¿ya? Hago un puro cambio y esto se va a repetir 15 veces. La nota 1, 4, 5, 6, 4, 5. Aquí ya se aburrió el curso, después retomó la última nota, promedio 4,5. ¿Ya? Incluso yo le podría preguntar al usuario cuántas notas quiere ingresar. ¿Ya? Notas del curso, int del input, cuántas notas son. Entonces, ejecuto, voy a querer 4 notas. Un 5, un 4, un 3 y un 2. 4 notas promedio. ¿Ya? Ahora, lo que me interesa es que entendamos bien lo que está haciendo ese while. ¿Ya? La condición es que notas ingresadas, que son las que he contado y he llevado, sea menor a la cantidad de notas que tengo que ingresar. ¿Ya? Y aquí voy contando las notas que ya he ingresado para que notas ingresadas eventualmente crezca y sea más grande que las notas curso. Y por eso se sale. ¿Se entiende? Sí, profe. Y esto que está acá se repitió todas las veces que sean necesarias en el fondo. ¿Ya?
Y aquí viene de las notas que corresponden a lo que la persona dijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si la persona, eso sí, pone 4 notas y pone un 0? O pone un 5,6. O pone un -4. ¿Ya? Promedio 14. Buenísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que las notas que se ingresen sean las notas adecuadas o dentro de un rango? Que el while, las notas tienen que ser mayores a cierto número. Mayor a cierto número y menor a cierto otro número. ¿Ya? Pero en el fondo, no puedo contar notas malas. Tengo que volver a pedir notas buenas. ¿Ya? Entonces le voy a hacer un par de cambios acá. Entonces, esto lo voy a sacar de acá y lo voy a poner nota actual. Y voy a guardar, perdón, ahí, nota actual es a eso y voy a sumar la nota actual, que hasta acá no he hecho ninguna diferencia, simplemente lo uso en una variable extra y leo y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, yo voy a querer repetir esto las veces que sea necesario si es que la persona ingresa mal una nota. ¿Ya? ¿Cómo logro hacer eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Este ciclo se repite para 5 notas, o las notas que tienen que evaluarse. Pero yo quiero que esta pregunta, o sea, yo quiero insertar 5 buenas notas, no cualquier cosa. ¿Ya? Ya. Das me dice con if else. Perfecto. Pero igual necesito asegurarme que la nota esté buena. ¿Ya? Entonces, una manera de hacer eso, yo voy a decir acá, nota actual, partamos con un 0, una mala nota. ¿Ya? Entonces, acá voy a colgar un segundo while. While, nota actual. Le voy a poner 0, nota actual mayor que 0 y a su vez nota actual tiene que ser menor igual a 7. Mientras esa sea cierto, va a volver a preguntar. Y este ciclo se va a repetir muchas veces. Parto con un 0. Y eso hace que este al menos una vez sea verdadero. Por lo cual preguntan una nueva nota. Si la nota está mala, va a volver a preguntar. Cuando la nota esté buena, la voy a sumar. Vean cómo se comporta eso. ¿Cuántas notas son? Voy a poner 3 notas. Y no sé qué, por qué hizo lo que hizo. While, nota ingresar más 1, nota actual. ¿Estás con el micrófono abierto, Sebastián? Ya, profe. ¿Qué problema nos pasó acá? 0, esto es falso, se sale. Esto siempre es falso. Tengo que ponerlo. A ver, si nota actual es menor a 0, menor a 1, and nota, no, en realidad, or nota
¿Ya? Con cualquiera de las dos debería repetirse esto. Revisémoslo bien. Si esto parte en 0, esto va a ser falso. Y esto también va a ser falso. Eh, 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 eh. Miren. Si está acá el 1 y está acá el 7, que son nuestras notas válidas, yo lo que quiero ver es que cualquier número que esté en este sector o en este sector haga que todo esto sea verdadero. ¿Ya? Tiene que ser menores de 1 o mayores que 7. ¿Ya? Y el partir por una nota mala debiera saltar. ¿Ya? Veamos ahí si estamos bien. ¿Cuántas notas son? 3. Ingresa la nota 1. Si yo pongo una nota buena, debiera preguntarme la siguiente. La nota 2 y la nota 3. Y ahí terminó. Pero si pongo una nota mala, 3 notas, y coloco un 8, me vuelve a preguntar la nota 1. No hemos guardado un 8. Y acá voy a estar eternamente pidiendo notas buenas hasta que eventualmente coloque una nota que corresponde. Ahora recién pasa la 2. Si la 2 pregunto, ingreso notas malas, esto va a estar todo el tiempo preguntando hasta que eventualmente coloque una nota que corresponde. Recién pasamos a la nota 3. Profe, ¿Dime? ahí en ese caso, ¿cómo se haría para ponerle como un mensaje al usuario de que no ha ingresado una nota válida? El no sea merme. Ya, acá tenemos la nota. Este while sigue repitiéndose. Para hacerlo necesariamente tendría que tenerlo, no hemos visto break, entonces lo tendría que hacer con un if. ¿Ya? Y que es básicamente lo mismo que está acá. ¿Ya? Si después de ingresar la nota sigue estando mala, print no sea merme. ¿Ya? Si ejecuto, ¿cuántas notas son? 3. Si la nota está buena, no debiera decirme nada. Nota 2, nota 3. Pero si la nota 3 está mala, no sea merme. ¿Ya? Si coloco un 10, si coloco un -3, 88, coloco una nota que corresponde, se calcula. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Ahora, lo interesante es eso, y por favor quiero que estén atentos. Este while, el de afuera, va a contar que se ingresen las notas que se tienen que ingresar. Este que de acá, potencialmente se puede repetir infinitas veces, si es que el usuario no ha colocado un buen número. Acá me aseguro que el número sea válido. Cuando esto while termina, yo sé que nota actual va a contener una nota que corresponde, por eso la puedo agregar a mi suma de notas. Va a ser un promedio. ¿Se entiende? Aquí lo interesante es, lo voy a poner como comentario, este while se va a repetir usando un contador para que se cuente una cantidad finita de veces conocida. El de acá
Voy a poner, más que se repite, se ejecuta al menos una vez. Siempre lo va a pedir al menos una. Sí, se ingresa un número adecuado. ¿Ya? Profe, en caso de que quiera calcular una nota decimal, ¿tendría que cambiar el int por el float o no? Sí, exactamente. Tengo que decir acá, en vez del int, le digo float. Entonces, ¿cuántas notas son? 3 notas. Yo puedo tener notas enteras, pero también puedo tener notas decimales. ¿Ya? Y evidentemente, ¿cuántas notas son? 5 notas. Puedo tener un 1,35. Perdón, es con punto. Punto 35. Ya, nota 2, 1, 1, 1, 1. Nota 5, 1, 0, 6 y tanto. ¿Ya? Yo lo puedo hacer. Pero no debiera tener un 7.1. ¿Ya? No sea merme. ¿Ya? Hasta un 7. 6.9. ¿Ya? Está perfecto. ¿Se entiende? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Profe, esto después le sube al OneDrive, ¿cierto? Sí, está todo guardado en el OneDrive. Ya, gracias. Está siempre sincronizado y actualizado. Ya. Y sigamos. El mismo tema del promedio, ¿no es cierto? El otro típico ejemplo es la serie de Fibonacci. ¿Saben cuál es la serie de Fibonacci? Creo que es así, Fibonacci. La serie Fibonacci es una súper típica. La serie Fibonacci se la voy a mostrar acá. Es una serie que parte con el 0 y el 1 y después voy sumando el resultado más el anterior. ¿Ya? Después tenemos 2, el 2 más el anterior 3, el 3 más el 2 el 5 y voy armando siempre cómo va teniendo esto interior. Pero tiene muchos comportamientos de cosas geométricas y la naturaleza. ¿Ya? Entonces, este tipo de formas de las plantas tienen una geometría basada en Fibonacci y qué sé yo. ¿Ya? Entonces lo interesante es, no sé, la cantidad de ramas, no sé, como que hay muchos ejemplos donde se aplica. ¿Ya? Pero la manera de calcularse es típicamente con series y con ciclos. ¿Ya? En el fondo, tengo dos valores, parto 1, 1 y la suma me da 2. Pero el siguiente número es la suma de los dos últimos. Entonces el que viene de la serie va a ser 3. El que viene ahora va a ser 5. El que viene ahora va a ser 8. ¿Ya? El que viene después va a ser 13. Y así. ¿Ya? Entonces, esa es la serie que hay que construir en
típicamente uno lo hace usando while. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Yo necesito un valor inicial para la i y para la j. Esos son mis inicios. Y aquí también yo necesito saber cuántos términos interesan construir. Supongamos los 10 primeros términos de Fibonacci. ¿Ya? Entonces también necesitamos un contador para saber cuántos términos de Fibonacci y términos actuales. ¿Ya? Llevamos 2, porque son estos que están acá. ¿Ya? Entonces ahora viene el while. Mientras términos actuales sea menor que los términos de la serie que me interesan. Mientras eso sea cierto, voy a ir repitiendo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sigo? Eso ya la base. Tengo que mostrar la suma de i y j. ¿Ya? Print. Voy a poner imprímame j, pero antes que eso, j es igual a j más i. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué más necesito? Traten de pensar. Por favor, yo hago la clase solo al final y los que se enfrentan después a los ejercicios son ustedes, digamos. Yo necesito armar esto. Y yo tengo que ir moviendo las variables de i y j a medida que el programa avanza. Tengo que hacer esa transformación porque si no voy a ir perdiendo la secuencia. ¿Ya? Aquí me está alegando. ¿Ya? Voy a colocar y como a j es igual a j, i más j. ¿Ya? Imprimo en j y incremento términos actuales más igual 1. Veamos cómo sale. ¿Ya? Me faltaron los dos primeros, que son el 1 y el 1. Print y voy a poner porcentaje integer, editor, porcentaje integer. ¿Ya? Con eso imprimo los dos unos y después continúo la serie para abajo. 1, 1, la suma es 2, la suma del 2 más 1 es 3, la suma del 2 más 3 es 5, la suma del 3 más 5 es 8, la suma del 5 y el 8 es 13, la suma del 8 y el 13 es 21 y así. ¿Ya? De hecho, si quiero ver 1000 términos de Fibonacci, ¿ya?
son números que crecen bastante rápido. No sé si se fijaron. Ahí los 100 primero. En el fondo tengo que sumar S más S, este, y así. Esto crece bastante rápido. ¿Ya? Jorge pregunta qué es eso de I, J. ¿Ya? ¿Qué acabo de hacer acá? Esto es una característica de Python, que puedo actualizar dos variables con otras dos variables. Pero yo quiero que I tome el valor de J y a su vez J tome el valor de J más I. Pero eso se ejecuta antes que se actualice J. O sea, que ahí le llegue el valor antiguo. Eso es lo que aparece acá. ¿Cómo podríamos hacer la misma suma más ordenado? Porque esto quizá es un poquito más complicado. ¿Cómo podríamos hacer eso un poco más ordenado? Con el len, ¿Con qué, perdón? con el comando len, No. ¿Para qué me sirve len? que era para ordenar según los caracteres que tenía. No, len me ayuda a contar cuántos caracteres tiene, pero aquí no quiero ordenar, yo quiero sumar. Lo que pasa es que es acá la clave. Como que no han terminado de entender qué es lo que hay que hacer con Fibonacci. Entonces hagamos la trazabilidad completa. ¿Ya? Yo voy a tener dos variables. Voy a tener I y voy a tener J. ¿Ya? Y estas variables parten en 1 y en 1. Y lo que me interesa que aparezca en pantalla es 1, 1 y después la suma de los dos. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer un print de I más J, pero después igual tengo que cambiar estos valores para que continúe con el resultado del I más J. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer esa suma y dejarla en J, ¿no es cierto? Para que el valor de J después quede acá. ¿Ya? Ese 1 era el 1 que tenía J antes de la suma. Cuando ejecuto esto, ahora me va a aparecer un 2 acá. ¿Ya? Incremento la cantidad de términos. Por eso vuelvo arriba. ¿Ya? En el siguiente paso, acá tiene que quedar un 3, que es la suma de los dos, y acá tiene que quedar el 2 que tenía el J antes. Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Pero acá igual les estoy haciendo trampa, porque estoy guardando en mi cabeza que I valía 2 antes de sumarle el anterior. ¿Ya? Acá el I, J igual J, J más I es una trampa en Python. Si Python no me ofreciera esa trampa, ¿cómo lo haría a mano? ¿Ya? Qué fácil. ¿Ya? Qué fácil. Dense 5 minutos para pensarlo. Le ofrezco un punto en control a quien lo resuelva. ¿Les parece?
¿Estamos? ¿Alguien lo va a intentar o no? Va a seguir. Profe, Dime. ¿qué es lo que usted pidió exactamente? Sí, lo que pasa es que están como súper dormidos hoy día o están haciendo otra prueba, pero la serie de Fibonacci suma en la serie los dos últimos. Eso es toda la ciencia, sí, es súper simple. El problema es que armarlo en Python no es tan simple. Y acá, en la línea 14, hay una magia que, si uno no se acuerda de esa magia, hay que programarlo de una manera distinta. Y eso es lo que estoy pidiendo, que a quien se le ocurre cómo hacerlo sin usar I, J. ¿Ya? Porque está ocurriendo que el J pasa al I y al J pasa la suma de J más I. Pero esto ocurre previamente antes de hacer la asignación. Y así no destruyo J, porque tengo que J igual pasarlo ahí antes. ¿Ya? Entonces les di un minuto a ver si alguien lo logra resolver. Y a lo que dice Jorge, técnicamente está mal. ¿Ya? Porque I toma el valor de J y después J toma el valor de J más I. Pero técnicamente es lo mismo que decir J igual J más J. Porque en la segunda línea I ya vale J. Y lo que hay que sumar es el I antes de que la J cambiara. ¿Se entiende por qué o no? Sí, yo sí lo entiendo, no sé cómo hacerlo. ¿Ya? Profe, ¿y no ¿Dime? sería asignarle otra variable? Muéstrame el ejemplo completo. La voy a tratar ¿Ya? de hacer. ¿Ya? Ve si te resulta. Pero lo que mandó Jorge no está bien. ¿Ya? La segunda línea es lo mismo que decir J igual J más J, cuando yo lo que quiero es I. Y si lo pongo al revés, altero J antes de asignarlo ahí. Entonces, ninguna de las dos maneras por sí sola sirve. Profe, tengo una duda. Dime. Que los términos Fibonacci se supone que son la cantidad de números que yo quiero que me salgan, ¿cierto? Los términos iguales son los números que quiero ir sumando. Y en la serie. ¿Ya? Si aquí digo, quiero que me muestre 10 términos, ¿ya? Me aparecen los primeros 10. El 1, el 1, el 2. El 1, el 1, en realidad esto parte en 0, pero partimos en 1, el siguiente es el 1, el siguiente es la suma de los dos anteriores, la suma de los dos anteriores, la suma de los dos anteriores, la suma de los dos anteriores y así. ¿Ya? Entonces, pedí 10 términos, acá hay 10 términos. Son los que llevo, son los que estoy usando en el while para saber en qué momento terminar. Solamente los uso para eso. Términos actuales solamente me sirve para contar cuántos tengo y saber en qué momento termino el while.
Lo que manda Martín, ¿por qué con funciones? Hay materia que no hemos visto. Estaba buscando, profe, y decía que se puede utilizar así también. No, que hacer funciones es ideal, pero no lo hemos visto. ¿Ya? Y aún así tiene la misma solución que el medio del A, B igual B, A más B. Eso está bien hecho, pero no es lo que estoy pidiendo. En esencia es lo mismo que escribí yo. ¿Ya? Que esté como función es un refinamiento, pero no es la parte dura del algoritmo. Lo que dice Dance, J igual J más I igual a J menos I. I igual J menos I. No sé. J. Igual J menos I. Yo creo que no, porque al final I cada vez se va a ir como recogiendo. ¿Ya? ¿Que lo prueben Spider? Veamos. J igual J más I. ¡Es papaya! I igual J menos I. Pongámoslo para 10 términos. Y los 10 términos... No es cierto. No es la serie Fibonacci. Miss, yo un día fui al niño 2 más y 3 antes de entrar me no es hicieron 4. hacer eso. ¿Ya? 4 más 3 no es 5. ¿Tú tienes print J o print I? Esa es la otra. ¿Vale? No. Print J. J igual J más I. I menos J. J menos I. Tengo lo mismo. O comparte tu pantalla. Dance. ¿Puedes compartir? ¿Puedes ejecutarlo de nuevo, no? Término A, término A1. Qué curioso, ¿por qué no me anda a mí? I igual J menos I. Estoy haciéndolo de nuevo. Ah. Sí, se ve, pero no logro entender el por qué. Profe, creo que en su Python, en vez de tener J igual J más I, tiene J más 1. J más I. Sí, efectivamente. Ya. Está bien, pues. ¿Se gana el punto?
Vamos a anotarlo acá. Les voy a mandar el link de asistencia a todo esto. Control. Ahí está el link de asistencia. Y Dance, ¿no es cierto? Controles. Dance, ¿dónde está esto? Espinosa. Vamos a poner acá. Yo los puntos los doy, por si acá. Así que ahí quedó anotado. Ya, buena Dance. Ahora había una manera más fácil. ¿Ya? Más entendible al menos. ¿Ya? Promediar. Ya. Y ahora pasamos al for, que es el otro ciclo. ¿Ya? La otra manera de repetir cosas. ¿Ya? ¿Qué hace esto? Esto se programa for de qué variable en qué rango. ¿Ya? Y esto repite automáticamente, sin tener que crear variables extra ni cosas. ¿Ya? Podemos opcionalmente definir típicamente uno trabaja con el término, pero uno puede definir un inicio, un término y opcionalmente un incremento. ¿Ya? Veamos acá. Entonces, simplemente uno dice for una cierta variable y en el rango 10. ¿Qué significa eso? Que va a repetir 10 veces y le va a agregar un valor a var. Si yo lo imprimo, genero 10 veces partiendo de 0 hasta 1 antes que 10. ¿Ya? ¿Estamos? Como les puse antes, uno puede también trabajar con un que parta de un cierto número, en vez de partir del 0 como lo hicimos antes, que parta de 2 hasta 1 antes. ¿Ya? Jorge pregunta si le puedo hacer una condición en el for. Explícame un poco más. Jorge. Ideal si pueden hablar para andar un poco más rápido. Entonces, si no le coloco nada, hay, por ejemplo, let. Y aquí esa es la manera como se hace en C y en JavaScript. ¿Ya? Acá está bastante más simplificado eso. ¿Ya? Si coloco un solo número es el hasta. ¿Ya? Y parte de 0 hasta 9 de 1 en 1. Eso significa de esa manera. Si hago otro acá, for var in range
de menos 5 hasta 10, en esta otra forma, como definí dos números, este es el inicio y el término, ¿ya? Parte de menos 5 hasta 9, ¿ya? Entonces, de menos 5 hasta 9 de 1 en 1, ¿ya? Ahí sigue estando el I más dando vuelta ahí, lo que dice Jorge. Y la tercera manera es cuando en el rango de, pongámosle 3 hasta 20, pero de 2 en 2. Cuando coloco 3 valores también estoy marcando el incremento, ¿ya? Print var. Y esto es acá, de 3 en 3, perdón, de 2 en 2, partiendo en 3 hasta 1 antes del 20. ¿Ya? Eso permite también tener cuentas regresivas. Por ejemplo, de 10 a 0, de menos 1 en 1. Y aquí parte de 10 hasta 1 antes de menos 1 menos 1. ¿Ya? Ahora, for en todos estos casos se va a repetir una cantidad conocida de veces. ¿Ya? Range. Si hacemos el ejemplo del promedio, con for sale súper simple. Entonces uno dice cantidad de notas igual int input. ¿Cuántas notas? Y después por nota la voy a poner nota actual en el rango de la cantidad de notas. Suma más igual int input ingrese la nota y la voy a poner en la misma frontera. No, actual. ¿Ya? Y aquí simplemente al final print suma dividido en c notas. Y nos faltó definir 0 la suma. Con ese for, como la cantidad de notas va a ser conocida, yo hago un ciclo súper rápido. Cantidad de notas, 3 notas. Un 4, un 5 y un 6. ¿Ya? Aquí me quedo pegado, pero ya, ingresé la nota 0, la nota 1, la nota 2, un 4, un 5 y un 6, nota promedio 5. Y aquí no necesito hacer lo que teníamos antes, de crear un contador, mientras comparando y qué sé yo. ¿Se entiende? A la larga, voy a dejar hasta acá la clase, pero a la larga debiéramos usar while cuando no sabemos a ciencia cierta cuántas veces hay que repetir algo, y el for cuando sí sabemos más o menos cuántas veces hay que repetir algo. Esa es como la recomendación general. Los dos son para repetir código, pero lo normal es que uno use el for directamente con un rango o con una lista o un diccionario, que eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Cuando ya sé la cantidad finita de veces que tengo que hacer algo. ¿Ya? Tenéis que manejar bien esto. Cómo yo configuro el range
para repetir. ¿Ya? Cristian quiere el while. Este es el while del promedio, con la salvedad que hicimos este sistema para asegurarnos que la nota estuviera buena dentro del rango. Acá en este for no lo hicimos. ¿Ya? Si quisiéramos hacer eso, acá tendría que haber un while. ¿Ya? Jorge dice que nunca entendí lo de los loops. Estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo voy a repetir código y el for es bastante directo y bastante fácil de programar, siempre y cuando yo sepa a ciencia cierta la cantidad de veces que tengo que repetir algo. ¿Ya? ¿Se anotaron todos en la lista o no? ¿Puedo mandar la lista de nuevo? Está un poquito más arriba en el chat. A ver. Ahí la encontré. Ahí la pegué. Así que eso, pues. Acuérdense que esta semana tienen laboratorio evaluado. ¿Ya? Así que... Ya, pues, dejemos hasta acá. Y cualquier pregunta al correo, ¿les parece? Y acuérdense que tienen hasta hoy día para entregar el control. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, pues, que estén bien. Que esté bien, Igual, cuídese. Chao, profe, Ulises, muchas gracias. Porque no comió nada en todo el día. Que estén bien.